que ya estamos grabando. Perfecto, listo, arrancamos entonces. El tema es el siguiente, gente. Pensando un poco en cómo estuvieron trabajando, estuvimos viendo que la mayoría de los grupos, o al menos por la letra, que es distinta, cada uno se ocupó de un problema. Lo desarrolló y lo entregó. Independientemente de las conversaciones que hayan tenido ustedes con respecto a eso, cada uno se hizo cargo, responsable, de al menos la escritura del problema. Perfecto, es la forma en cómo trabajan los grupos, pero con Guillermo les proponemos algo ahora, que es lo siguiente. Dentro de lo que son la teoría educativa, por así decirlo, hay diferentes formas de evaluación. ¿Por qué no me estaría apareciendo lo que yo quiero? Como siempre empezamos. Ahora va a aparecer. Hay diferentes formas de evaluación. Una de las formas de evaluación que existe es la coevaluación. ¿Qué es la coevaluación? Es la evaluación entre pares. ¿Está claro? Es compañeros corrigiendo a compañeros. Entonces, ¿cuál es el tema? No sé si alguno me dice si están viendo en la pantalla un Excel. No, no se ve. No. ¿Todavía no? No, por ahora no. Todavía Bueno, no. vamos a intentar. Voy a dejar de compartir la pantalla y volverla a compartirla. A ver si me da bolilla. El Excel, compartir. ¿Ahora? Sí. Perfecto. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí es algo que se denomina rúbrica. La rúbrica es una lista detallada en donde se plantean los objetivos que deberían cumplirse para dar cuenta de la actividad. Cada rúbrica obviamente se va a ajustar al tipo de actividad que se está desarrollando. Hay una rúbrica para un parcial, hay rúbrica para una tesis, hay rúbricas para corregir o evaluar trabajos científicos. La rúbrica esta que está armada, que ustedes están viendo, es la que da cuenta a lo que nosotros planteamos en la parte introductoria, la actividad 4, de cómo debería de presentarse el problema y cuáles eran las cosas que se necesitaban. Si ustedes están viendo ahí, ustedes tienen en la rúbrica de corrección, tienen las 3 secciones, lo que es planteamiento, resolución y discusión del resultado, y en cada una están preguntas que dan cuenta a lo que se solicitaba en la resolución del problema. Por ejemplo, en el planteamiento, si están en forma explícita redactadas todas las hipótesis adoptadas, si están explicitado el modelo adoptado, si están explicitadas simplificaciones adoptadas, si se ha elegido un sistema de coordenadas, si se respeta la utilización de las coordenadas elegidas, si se respeta la notación vectorial, escalar, los símbolos matemáticos, si se respeta la formalidad matemática en la ejecución de los cálculos, si los gráficos solicitados son realizados en forma correcta, si hay un razonamiento detallado y ordenado utilizado en el proceso de ecuación siguiendo los pasos para resolver el problema de manera correcta, si usa correctamente las unidades y si cabe en alguno de los problemas que hayan puesto un apartado de discusión del resultado, si se es claro en la argumentación de lo que se esgrime. ¿Está claro? Con respecto a la evaluación de cada uno de estos puntos, nosotros simplemente en este caso pusimos, para que sea realmente sencillo, tres posibilidades. Si se cumple, si no se cumple o si se cumple en forma parcial. Bien, ¿cuál es el planteo de la actividad que nosotros les proponemos? Que ustedes, ya que hicieron un problema cada uno, se crucen el problema y con esta rúbrica corrijan y le den una retroalimentación al compañero con respecto a si se cumplió o no cumplió con esto. O sea, ustedes tienen que devolver al compañero esta grilla completada con las cruces donde van y con las observaciones necesarias. ¿Está claro? Esa sería la actividad adicional que se agregaría y una vez realizado eso, hecha la devolución entre ustedes, si ambos han hecho el problema juntos, si lo han tipeado juntos o lo que fuere, bueno,
ambos, cada uno, elíjase uno de los problemas y pase de la rúbrica y crúcense para hacer las correcciones necesarias que hagan faltas. No sé si se entiende la propuesta. Una pregunta, ¿es entre compañeros o entre grupos? Eso no entendí. No, entre compañeros. En principio es, grupo 1, que está formado por 2 personas, hicieron el problema 1 y el problema 2. El que escribió el problema 2 hace la rúbrica del problema 1 y el que escribió el problema 1 hace la rúbrica del problema 2. No sé si se entiende. Claro, ahora sí. Bien. Ahora sí. No, en principio no cruzamos entre grupos. ¿Por qué? Porque eso implica tener que repasar otro problema más. Porque obviamente para poder corregir eso es necesario estar empapado en la resolución, ¿se entiende? Entonces, se supone que por más que cada uno haya avanzado en un problema cada uno, de alguna manera hubo una interacción y estamos hablando de eso. ¿Esto para qué sirve? Ustedes en algún momento les va a pasar durante la materia que van a tener que entregar un problema de ingeniería y van a tener que escribir un artículo dando respuesta a lo que hicieron. Antes de entregar, para que Guillermo y yo lo corrijamos, ustedes de alguna manera van a tener que fijarse si lo están haciendo bien, para no entregar cualquier cosa. Tienen que tener alguna metodología de revisión de lo que están haciendo, ¿se entiende? Eso es lo que normalmente uno hace cuando entrega un trabajo en un laburo, o entrega un artículo científico, o prepara una clase, hace una revisión. Muchas veces para poder hacer esa revisión es bueno tener una guía de qué cosas serían las que se tendrían que cumplir y que se están pidiendo. ¿Está claro? Como este problema, esta actividad, la 4, estaba claro lo que se solicitaba, la respuesta de esto no era hacer el problema bien, era seguir las pautas que se solicitaron. Bueno, de la revisión, yo vi todas las entregas que nos hicieron, las repasé a todas. Y vi un montón de detalles que no cumplen con lo solicitado. Justamente en la forma, digamos. No revisé los cálculos todavía porque hice una revisión rápida de los trabajos. ¿Está claro? Pero evidentemente el tema es, ¿ustedes son conscientes de que algunos pasos o algunos criterios no lo tuvieron en cuenta? ¿Ustedes son conscientes de que eso es mejorable antes de la entrega? El tema es, si yo voy a entregar algo, estaría bueno saber que lo que estoy haciendo cumple con las expectativas de los objetivos de la actividad. La rúbrica sirve como guía para que yo me dé cuenta si estoy cumpliendo con lo solicitado. No sé si se entiende el objetivo. Es una rúbrica muy rudimentaria. Las rúbricas generalmente son más elaboradas. Es algo que sirve como para inicio, para que ustedes puedan rápidamente poder cotejar esta situación. No sé si queda claro, digamos, cuál es el espíritu de esto. Digamos, en el tema esto, de lo que estamos planteando, lo que nosotros queremos desarrollar en ustedes, o empezar a desarrollar en ustedes, o seguir desarrollando, es, poder tener el criterio o el espíritu crítico de poder hacer una revisión de un trabajo técnico. No sé si se entiende. ¿Está claro? Porque hasta este momento, generalmente lo que se les pide a ustedes es realicen tal problema, hagan tal cosa, tal cosa. Ahora, ustedes necesitan en algún momento empezar a, que no digo que no lo estén haciendo, ¿no? Que no lo hayan hecho ya, empezar a revisar cuestiones técnicas. Y esas cuestiones técnicas muchas veces tienen criterios, que son los objetivos que se plantearon en la actividad. Bueno, una de las habilidades que nosotros queremos que ustedes entrenen con nosotros es esa posibilidad, es la posibilidad de ser críticos en la corrección. ¿Está claro? La idea no es que entreguen la crítica, no es que entreguen la rúbrica a nosotros para que nosotros veamos cómo ustedes corrigieron, sino que es un tema del grupo, de ustedes, del grupo de APARE, y bueno, yo vi esto, corregí esto, fíjate, y con eso se reelabora lo que haya que reelaborar y se hace la entrega final que va a pasar a ser la corrección que nosotros vamos a hacer ahí. ¿Se entiende? Uno que diga algo.
No, Perfecto. ¿Y cuándo hay que reentregar? 7 días. Jueves que viene. Ok. Sí, alguien decía que no entendió. ¿Damián, puede ser? sí, profe, no. Lo que hay que entregar es nuevamente el ejercicio, por lo que entiendo. Pero aparte Correcto. tiene que estar acompañado de la planilla de la rúbrica. No, por eso digo, la rúbrica es una cosa interna de ustedes. Lo que nosotros queremos es que entreguen de vuelta, pasado por este filtro y por la crítica de ustedes, y que queden las 2 entregas juntas, para que durante el año vayamos viendo cómo ustedes pudieron pasar digamos, de la resolución de un problema sin revisión por ustedes y revisada por ustedes, y quede la diferencia marcada, ¿se entiende? Pues nosotros lo que queremos ver es que ustedes se vayan dando cuenta del avance que van teniendo en el desarrollo de las actividades. La idea no es borrar lo que entregaron. La idea es, lo que entregaron está perfecto y nosotros lo vamos viendo, por lo menos si hay una cuestión grosera o algo de eso, para avanzar, para avisar con tiempo. ¿Está claro? Pero la actividad nosotros la vamos a cerrar con la corrección de la segunda entrega de ustedes, que va a ser el problema entregado nuevamente, pero revisado y corregido por los criterios que ustedes hayan determinado en esa revisión. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora me queda claro. Gracias. No, por favor, también. Bien. ¿Va bien hasta acá, gente? ¿Alguna pregunta o consulta más con respecto a esto? Bien. El tema es el siguiente. Hoy concluimos con lo que es electrostática en el vacío. Y a partir de hoy a la noche, entre hoy a la noche y mañana, vamos a colgar el nuevo material, que van a ser otros videos de otros enlaces de YouTube, de lo que es electrostática, pero en medios materiales, ya. Ya ahora vamos a tener en cuenta la materia. Y desde el punto de vista electrotécnico, la clasificación que tenemos de la materia, que van a ser conductores y aislantes, básicamente. Actividad con respecto a esta nueva parte no va a haber hasta la semana que viene, porque ustedes tienen que entregar lo de los explosores y tienen que revisar este problema, con lo cual no va a haber actividad nueva, para no volverlos locos, pero sí ya tenemos los videos colgados por si alguien ya quiere empezar a verlos. Ahora bien, pero lo que queríamos hacer con Guillermo es dar, de alguna manera, una revisión o cierre de lo visto hasta ahora en la asignatura, de lo que es electrostática en el vacío, para que veamos de alguna manera, en una forma completa, holística, todo lo que involucra el camino recorrido, todos los videos que vimos, a modo de conclusión. Lo vamos a intentar hacer en un mapa conceptual. El mapa conceptual, insisto, es otra herramienta más, como técnica de estudio que se utiliza, que no sé si algunos de ustedes lo utilizan. Hay, como todo, hay mapas, se llaman mapas mentales, mapas conceptuales, mind map, hay diferentes nombres, pero son técnicas de estudio, ¿está claro? Entonces nosotros lo que le queríamos presentar es el mapa conceptual que pensamos con Guillermo que sería un buen cierre para este capítulo o esta unidad y que hubiésemos hecho nosotros si estuviéramos estudiando la materia y quisiéramos ver las relaciones que existen entre todos los elementos que componen la electrostática en el vacío. Entonces, lo que voy a hacer, si no hay ninguna consulta, voy a compartir la pantalla y vamos a charlar sobre eso. Ténganme paciencia. Bien, ¿se ve la pantalla en blanco ahora?
No, no se ve, profe. No, ¿No se ve nada? nada. Bien. Vamos de vuelta. ¿Ahora se ve la pantalla en blanco? Sí. Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué vimos nosotros hasta este momento? Vimos electrostática en el vacío. ¿Está claro? Bien. ¿Por qué nosotros podemos decir que vimos electrostática en el vacío? Porque utilizamos el concepto del teorema de Helmholtz que estuvimos viendo y dijimos, ¿cómo caracterizamos el campo eléctrico? Lo caracterizamos si conocemos su rotor y su divergencia. Entonces dijimos que la divergencia del campo eléctrico era ρ sobre epsilon 0, ¿no? Ahí teníamos la fuente escalar, su divergencia. Mientras que el rotor de un campo electrostático, como vimos, da 0, ¿no es cierto? Bien, correcto, pero nosotros sabemos que si el rotor del campo eléctrico da 0, podemos plantear 3 conclusiones. Primero, es irrotacional. Está claro, desde el punto de vista matemático es irrotacional. Eso lo que dice es que no tengo fuentes vectoriales. Punto número 1. Punto número 2. ¿Se acuerdan que entonces puedo derivar de un potencial escalar? Porque el rotor de un gradiente da igual a 0. ¿Se acuerdan? Es identidad nula, las identidades nulas. Por lo tanto, si deriva de un potencial escalar, de ahí vimos que el campo eléctrico era menos el gradiente de potencial. Y ahí tenemos la relación que vincula al campo eléctrico y al potencial, el potencial escalar, esa función auxiliar que utilizamos que nos permite la teoría o el teorema fundamental del cálculo vectorial, que es el teorema de Helmholtz. Pero por otro lado sabemos que los campos irrotacionales son conservativos. Si los campos irrotacionales son conservativos, utilizando el teorema de Stokes, podemos llegar a la conclusión que la circulación cerrada del campo electrostático da igual a 0. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Disculpen, uno que me diga que sí, porque lo necesito como para poder avanzar. ¿No se enojan? Si uno me va diciendo sí, yo me quedo tranquilo. Sí, perfecto, profe. Gracias, disculpen, pero es como que necesito el aula y no me acostumbro a preguntar y que no me respondan. Mil disculpas, es un problema mío eso. Bien, la circulación cerrada de un campo electrostático es igual a 0 porque el campo es conservativo, como el campo gravitatorio, ¿no? De ahí la analogía. Bien, y la circulación abierta, ¿qué pasa con la circulación abierta? ¿Qué nos da? La diferencia de potencial. ¿Está claro? Entonces ahí, a partir de una circulación abierta, que es independiente de la trayectoria, porque es un campo conservativo, nos da la función potencial. Entonces yo a partir de el campo electrostático puedo conocer la función auxiliar potencial electrostático. Y de esa manera tengo potencial en función del campo y conocido el potencial, conozco el campo. Son las dos formas que tengo de ir de un lado hacia el otro. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bien. Si hay alguna duda, párenme, porque la idea es justamente esta. La idea es que acá surjan cualquier aporte o idea de ustedes o duda que tengan. Ahora bien, si nosotros tomamos la primera ecuación de Maxwell y aplicamos el teorema de divergencia, vamos a llegar a la forma integral del teorema de divergencia. Y acá, en esta, si acá decíamos que al ser irrotacional no teníamos fuentes vectoriales, sí sabemos que tenemos fuentes escalares, que es la densidad volumétrica de carga, o básicamente la carga, la fuente escalar. Bien, si tenemos fuentes escalares, la pregunta es, ¿podemos, a partir de las fuentes, conocer el campo eléctrico y conocer el potencial? Sí. Aprovechando que el medio es lineal y utilizando el principio de superposición, como lo han hecho ustedes más de una vez en los problemas, podemos decir que el campo eléctrico producido por cargas puntuales es lo que ustedes ven acá, que es básicamente la generalización de la ley de Coulomb,
para sistemas de cargas puntuales. Si lo hago para densidades volumétricas de carga, ahí calculo que van a empezar a decir que no ven abajo de todo, ¿no es cierto? ¿O lo llegan a ver? Sí, se ve. Calculó mal, profe. Puede ser, puede ser. ¿Dónde está el error? Me está chamullando, Diego. Bien. No, le decía que se ve bien. Ah, muy bien, muy bien. Ah, claro, muy bien. Bueno, a veces en el error está el acierto. Bueno, acá tengo la expresión para una densidad volumétrica de carga. Lo tengo para un modelo, de vuelta, para un modelo superficial. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando de la rúbrica y del problema? Defino utilizar un modelo de densidad superficial de carga o un modelo de densidad lineal de carga. De esta manera, tengo acá estas tres formas de calcular el campo eléctrico a partir de los para sistemas continuos y para sistemas discretos, la cuarta forma. Recuerden que estas integrales no es una integral de línea, no es un flujo, ¿está claro? Recuerden lo que vimos en análisis matemático, en las preguntas, es simplemente, son forma de calcular el campo eléctrico a través de sus fuentes. Y lo mismo va a pasar ¿con quién? Con el potencial. Yo voy a tener el potencial generado por una serie de cargas discretas, el potencial generado por una densidad volumétrica de carga, el potencial generado por una densidad superficial de carga y el potencial generado por una densidad lineal de carga. Bien, recuerden acá el tema del prima, y acá es importante esto, fíjense, vamos a tomar como ejemplo esta ecuación, la ecuación que define por una densidad lineal de carga. La densidad lineal, ¿en dónde está evaluada? Está evaluada en los puntos fuentes que definimos por una cuestión de ponernos de acuerdo, que la bibliografía lo llama R'. R' son los lugares donde existe la densidad lineal de carga. Fíjense que el campo eléctrico se quiere averiguar en un punto que se llama R, que es el punto campo, y que R menos R', ¿se acuerdan? Era la distancia que existía entre la fuente y el campo, o el punto, perdón, donde queda determinar el campo. ¿Está claro? Por eso, fíjense que es importante que la integral, fíjense en función de quién tiene que integrar, de la variable primada, o sea que van a integrar en R con respecto a R', no con respecto a R. ¿Está claro? Porque R en este caso va a ser un punto fijo, que es el punto donde quieren calcular el campo. Va a ser un punto que va a estar definido como X, Y y Z, si es coordenadas cartesianas, y después para cada punto definido como X1, Y1, Z1, resolviendo esa integral voy a tener el campo en X1, Y1 y Z1. Si voy a otro punto, R2, que es X2, Y2 y Z2, voy a calcular el campo producido por esa distribución de carga en el punto X2, Y2, Z2. ¿Se entiende ese razonamiento? Sí. Bien, ¿alguna duda o consulta hasta acá? Profe, yo con lo que recién explicó, Sí. en la circulación abierta al potencial en el punto R, Sí. ¿por qué el campo eléctrico está en R'? Porque en realidad acá lo que se habla es que esto lo había comentado Guillermo cuando vimos la parte de análisis vectorial. Estos son los puntos de R que pertenecen a la circulación. Ah, que están dentro de la circulación, listo. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque yo evalúo el campo, cuando hago el producto escalar lo hago del campo ¿en dónde? En los puntos que están con L. Entonces significa que están evaluados en el punto de la curva que yo estoy teniendo en cuenta. Esa era una forma de definirlo cuando Guillermo comentó el cuestionario de análisis vectorial, había comentado eso justamente. Aparte, discúlpame, Leo. Sí, sí. Es una variable en la integración, no tiene nada que ver con esta, por eso hay que diferenciarla. Esto estoy integrando de una referencia y llego hasta el punto donde quiero calcular el potencial. Paso por todos los otros puntos que no es R, es otro punto del espacio, por eso lo tengo que diferenciar y le pongo R'. Le podría haber puesto R2', R asterisco. Es una variable muda de integración, digamos. Entiendo. Sí, yo me confundí porque hacía la analogía con el R'
con respecto al cuerpo, pero no, ahora depende de la circulación que haga. Claro, digamos, lo que dice Guillermo es para no confundir. Cuando vos querés saber el potencial en R, ¿qué significa? Un punto del espacio. ¿Va bien? Sí. Ahora, cuando vos integrás, vas caminando por muchos puntos del espacio. Y todos esos puntos que vos vas recorriendo son los R'. Es otra variable que vos vas recorriendo, porque si no, fíjate que el límite de integración parece que tuviera la variable. Y el límite de integración no tiene la variable, es un punto, R vector. Entonces, para no confundir el límite de la integral con esto. Cuando uno calcula, por ejemplo, calcular la integral de x cuadrado entre a y b, o entre x1 y x2, ¿se entiende? Cuando yo pongo acá x cuadrado diferencial de x, acá pongo x1 y x2. Yo podría haber puesto entre 0 y x, y acá poner x primada, para diferenciar lo que es variable y lo que es la integración con respecto a un límite. Eso es. Genial, gracias. Bien. Bien, entonces, volviendo a esta parte acá, que me interesa esto. Listo, estoy en un sistema conservativo. Si estoy en un campo conservativo, por lo tanto, el trabajo es independiente de la trayectoria. ¿Se acuerdan? El trabajo es independiente de la trayectoria. ¿Se acuerdan de la fuerza-peso? Si el trabajo es independiente de la trayectoria, ese trabajo es el negativo de una variación de energía potencial, que para nosotros es la energía potencial electrostática. ¿Está claro? O sea, el trabajo de una fuerza conservativa es menos la variación de energía potencial entre esos dos puntos evaluados. Y es independiente de la trayectoria. Bien, si nos quedamos con esa idea, vamos a hablar entonces de energía potencial electrostática. En donde, si tenemos un sistema o un campo conservativo, el trabajo en una trayectoria cerrada es igual a ¿cuánto? Es igual a 0. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Y, obviamente, ese trabajo es independiente de la trayectoria. Y es igual a menos la variación de energía potencial. Con lo cual, podemos decir que en una circulación abierta, nosotros vamos a tener que, fíjense, esto mismo, pero escrito directamente cómo calcular el trabajo. Menos el trabajo de una fuerza conservativa es igual a la variación de energía electrostática. Bien, pero nosotros sabemos que la fuerza electrostática es carga de prueba por campo eléctrico. De tal manera, fíjense, no sé si acá se llega a ver la situación de que si yo la energía electrostática la divido por la carga de prueba, me da el potencial, es la definición de potencial. Y llegamos a lo que teníamos antes, que la integral de línea diferencial de L me daba la diferencia de potencial. No sé si ese detalle, calculo que todo el mundo se dio cuenta ya y lo sabe, pero no importa, vale la pena acá resaltarlo. ¿Se entiende, gente? Sí, profe. No, ¿lo puede volver a repetir? Bien, pues eso es importante. Esta definición es de física 1. ¿Se acuerdan todos? El trabajo de las fuerzas conservativas es menos la variación de energía potencial. Si acá pones el peso y acá pones la energía potencial gravitatoria, es menos el trabajo de la fuerza peso igual a la variación de energía potencial gravitatoria. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bien. ¿Cómo defino el campo eléctrico? El campo eléctrico lo puedo definir como fuerza por unidad de carga de prueba. Es una definición de campo eléctrico. ¿Te acordás de eso? Física 2. Hola, ¿te acordás? Sí, sí. Bien, por lo tanto, si fuerza por unidad de carga de prueba es el campo eléctrico, la fuerza es campo por carga. ¿Va bien? Ah, bien, sí, ahí me cerró mejor. Ahí está. Si esta carga la paso dividiendo, en la nueva magnitud física que tengo acá, que es Joule sobre Coulomb, me da volt y aparece la diferencia potencial. Está bien, está bien. Básicamente es lo que yo mandé ayer anoche una foto. La deducción de lo que mandé ayer anoche una foto por el tema del signo del diferencial de L. ¿Se acuerdan que mandé una foto ayer anoche escrita a mano? Para el que lo vio. Básicamente, después si quiere revéalo, que es cómo llegar de esto
a esto y entender bien el tema de los límites de integración, que había un problema con, no me acuerdo si era con Nicolás que teníamos ese problema o con Santiago, ya no me acuerdo, me perdí. Sí, con el mío, sí. Bien. Bueno, listo. Yo tengo acá la definición de energía electrostática. Entonces, yo puedo de dos maneras calcular la energía electrostática. O lo puedo calcular en función de las cargas, como el trabajo que yo necesito para generar la configuración esa de cargas, o puedo analizarla como la energía almacenada en el campo eléctrico. ¿Está claro? La mayoría le tocaron problemas en donde tenían que calcular energía, y siempre hablamos, y lo dijimos la semana pasada, que había dos formas. En electrostática podemos calcular la energía electrostática de dos maneras, como la que está almacenada en el campo o como la necesaria menos el trabajo que necesito para poder acumular o configurar ese sistema de cargas en ese lugar en el espacio. ¿Está? Bien, si vamos por esta parte, por la verde, vemos que para cargas puntuales y para cargas continuas voy a tener dos maneras diferentes. Acuérdense que esto lo hemos visto inclusive en la clase pasada, habíamos hecho un repaso de esta parte que traíamos de a una carga. La energía electrostática va a ser un medio de la sumatoria de los QI por los BI. ¿Está claro? Mientras que, fíjense una cosa, ¿quién es BI? Y acá está abierto. Este paréntesis me define cómo calcular este BI. Que la clase pasada me había mandado una macana y Guillermo lo notó en la definición de BI. Fíjense ustedes, QI es el mismo, ¿no? QI es en el punto que yo estoy analizando la carga 1, por ejemplo. Si yo tengo tres cargas, esta sería la carga 1 y esta sumatoria sería de la carga 2 y 3 con respecto a la 1. ¿Está claro? Sería el potencial que genera la 2 en el punto 1 y el potencial que genera la 3 en el punto 1. Y eso es la suma de esos potenciales, en lo que me generaban el potencial total en el punto 1 producido por las otras cargas. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Eso inclusive está bien detallado en la grabación de la clase pasada. Y en el video de la clase teórica también. Bien, de la misma manera esto lo puedo pensar para una distribución continua de carga, en este caso, por ejemplo, volumétrica, que va a ser la integral de volumen de los ρ por B, sub R. Fíjense acá es importante que donde yo integro es en donde tengo cargas. ¿Está claro? Donde yo tengo cargas voy a integrar. Porque donde no tengo cargas no voy a poder integrar. ¿Está claro? Pero eso no significa que no tenga energía fuera del lugar donde están las cargas. Lo que yo digo es que la carga almacenada en el campo la puedo calcular de esta manera, que fue el trabajo negativo de haber configurado el sistema de carga de esa manera. Eso para que queden claro, digamos, dónde yo tengo densidad de energía, dónde tengo la energía. ¿Está claro? Bueno, con el mismo concepto, acá tengo cómo calcular el potencial, el B sub R. Pero también habíamos visto en el video teórico que yo puedo a partir del campo calcular una densidad de energía e integrarla en todo el espacio. Fíjense que acá T es todo el espacio y ahí tengo la energía electrostática. Esta ecuación se puede aplicar siempre. ¿Está claro? Esta tiene que ser consideraciones dentro de un modelo electrostático. Pero esta ecuación vamos a utilizarla durante todo el año independientemente de lo que yo tenga. Si tengo campo, hay energía asociada. Después veremos qué pasa si ese campo varía en el tiempo, o sea, si la energía varía en el tiempo, o sea que, acuérdense ustedes que la derivada de energía con respecto al tiempo me da potencia. Watt, ¿no? Somos todo eléctrico, eso nos queda claro. Sí. Bien. ¿Está? Y de esta manera acá tenemos un esquema, un repaso de todo lo que es el concepto de energía potencial electrostática. Bien. Ahora, una cosa que utilizamos mucho en los ejercicios fue lo siguiente. Imagínense esto, usted tiene en el espacio
vacío y tienen una chapa cargada con una densidad superficial de carga. ¿Está claro? Y elegimos un punto P' de la chapa. En ese punto P' vamos a ver que en la parte superior tenemos un campo eléctrico que lo llamamos E positivo. ¿En dónde? En P'. Este vector que hay acá. Mientras que en el punto P', pero del lado de abajo, tenemos un campo eléctrico que lo llamamos E negativo, en P'. ¿Se entiende? Obviamente, por lo que nosotros ya vimos, ustedes vieron, al haber una densidad superficial de carga hay un salto, hay una discontinuidad en el campo. Lo que vamos a ver ahora es esa cuestión, esta formalidad. ¿Por qué? Fíjense, lo que voy a hacer es, este campo lo voy a descomponer en un campo, una componente normal a la chapa y una componente tangencial a la chapa. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Síganme en esto, pues díganme que sí, o si no, que se los explico de vuelta, porque esto es esencial que se entienda. Puede ser de nuevo, por favor. Correcto. ¿Qué parte? Desde que empezaba ahí con ese dibujo. Ah, muy bien. Listo. Tengo en el espacio una región en donde tengo una chapa cargada con una densidad superficial de carga sigma. ¿Hasta ahí vamos bien? Andá marcándomelo sí. Sí, sí. Bien. Obviamente en este punto P', si yo me fijo del lado de arriba de la chapa, tengo este vector campo eléctrico, que lo llamo E positivo. ¿Va bien? Sí. Y del lado de abajo tengo otro valor de campo que lo llamo E negativo. Sí. Bien. Lo que voy a hacer, voy a agarrar ambos vectores campo eléctricos y los voy a descomponer en la componente normal y la componente tangencial al plano. A este plano. Puedo llamar N y T. Son tangencial y normal al plano. ¿Está bien? Sí. En el punto P'. ¿Hasta ahí me seguiste? Sí, sí. Bien. Hasta ahí es lo que quedó. Entonces me quedan, fíjense, esta EN es la componente normal de este vector y esta ET es la componente tangencial de este vector. ¿Va bien hasta ahí? Listo. Sí. Entonces, tengo el vector, lo descompongo en las dos componentes, E normal y E tangencial. Entonces, si existe carga, densidad superficial de carga, que es nuestro caso, si yo elijo un cilindro, este cilindro verde que ven acá ustedes ven un cilindro verde acá, voy a hacer Gauss. Voy a hacer Gauss en ese cilindro verde. ¿Está claro? Si yo hago Gauss en ese cilindro verde, va a pasar algo. Cuando yo defino un plano, el vector que define al área del plano, ¿cómo es con respecto al plano ese vector? Perpendicular. O sea que es este, al que yo llamé N. Sí, sí. ¿Me siguen en eso, chicos? ¿Entiendan esto? Porque esto es la necesidad de todo. ¿Cómo? No entendí lo último, lo del vector. ¿El Bien. cilindro, verdad, profe? El cilindro que está contenido en el plano. Porque después lo vamos a achatar tanto el cilindro que lo vamos a hacer sin altura. O sea, este cilindro chiquitito que yo tengo acá verde está contenido en el plano. Y ustedes recuerden que si yo quiero definir el vector diferencial de superficie de este plano, ese diferencial de superficie va a tener una componente que va a ser esta, salir perpendicular al plano. Si me fijo en la parte de arriba del plano. Y si me fijo en la parte de abajo va a ser menos n, para abajo, ¿no? ¿Está bien hasta ahí? Sí. Ese plano N es el que está formado por los vectores E normal y E tangencial. No, el E normal es el que está en la dirección n. Yo tengo la chapa celeste. ¿Hasta ahí va bien? Sí. Esa chapa celeste, en el punto P', voy a definir dos vectores. El versor normal y el versor tangencial a la chapa, que son los grises. ¿Ves? N y T. ¿Hasta ahí va bien? Bien. Entonces, yo tenía este vector E más y lo descompuse según estas dos direcciones, N y T. Sí. Esos dos vectores son los que forman el plano. ¿Qué plano? No te entiendo, perdóname. El plano ese...
A ver, el plano NT sería. No la chapa, sino el planito ese que está dentro del cilindro. ¿Los dos versores grises? No, habla de la circulación, pero eso... Ah, no. Esto que ves azul no le des bolilla todavía. Yo no lo nombré, ¿eh? Ah, está bien, pensé que estaba nombrando eso. Está bien. No. Estoy hablando de las direcciones nada más. Yo me quedo que el plano, el diferencial de superficie está contenido en este versor, el normal. ¿Está claro? Está bien. Eso sí. Bien, entonces, si este diferencial de superficie tiene componente normal, cuando yo hago un producto escalar de un vector por otro vector, ¿no es la proyección de un vector sobre la dirección del otro? Sí. Entonces yo podría decir que cuando haga este producto escalar, lo que me va a quedar es la componente normal del campo eléctrico, porque lo voy a proyectar según la n. ¿Se entiende eso? Producto escalar entre dos vectores. Sí. Sí, profe. Sí. Bien, listo. Ahora lo que voy a hacer es que el volumen tienda a cero del cilindro. Si el volumen tiende a cero, lo que me queda es el círculo que está circunscripto en la chapa. ¿Se entiende eso? Si yo hago que la altura del cilindro tienda a cero, hago que el volumen tienda a cero, lo que me queda es simplemente la superficie esta del cilindro, que es como si fuera un círculo, sobre la chapa. ¿Va bien? Voy a achicar el cilindro tanto, de arriba a abajo lo voy a achicar tanto, hasta que desaparezca su altura, la altura tienda a cero, y por lo tanto me queda la chapa nada más. ¿Hasta ahí va bien? Sí. Bien. Si yo hago eso, ustedes fíjense que si yo quiero calcular este flujo que tengo acá, este flujo yo lo podría haber calculado haciendo, calculo el flujo de la tapa superior, calculo el flujo de la tapa inferior y calculo el flujo lateral. ¿Va bien hasta ahí? Sí. O sea, la separo en tres integrales. El flujo que se va por arriba, el que se va por abajo y el que se va por los laterales. Como yo los laterales los saqué a la miércoles porque hice que la altura desapareciera, me queda simplemente el flujo que tengo en la chapa de arriba, en la parte de arriba y en la parte de abajo del plano. ¿Va bien? Sí. Bueno, si yo hago eso, eso va a ser el campo eléctrico, digamos, la componente normal positiva de esta componente por diferencial de S, menos la otra componente por diferencial de S, básicamente, y esos dos diferenciales van a ser los mismos, el delta S, porque como ya las alturas las eliminé, hice coincidir la tapa superior y la tapa inferior, me queda que el campo por la superficie menos el campo por la superficie, esa superficie es la misma. Y al pasarla dividiendo al otro lado, como yo tenía carga acá, carga por unidad de superficie, ¿qué me da? Carga por unidad de superficie. Densidad. Me da la densidad superficial de carga. Y de esta manera demostramos que la componente normal del campo eléctrico es discontinua cuando hay una densidad superficial de carga. Esto que estamos viendo ahora, en los nuevos videos, en la serie que lanzamos ahora, está prolija y en forma tranquila explicado para cualquier tipo de salto de superficie. Pero básicamente lo que nosotros veíamos, que cuando pasamos por una densidad superficial de carga, el campo saltaba, no saltaba el valor del campo. Lo que pasa es que para nosotros siempre, hasta ahora, por las simetrías que teníamos, el campo era todo componente normal. No teníamos componente tangencial, ¿se entiende lo que digo? El campo no es discontinuo. Lo que es discontinuo es la componente normal, en este caso. Y esa componente normal, el salto que tiene esa componente normal, es lo que nosotros conocemos de sigma sobre epsilon 0. ¿Se entendió eso? Esto es lo nuevo, lo novedoso de lo que veníamos viendo, porque nosotros siempre atravesábamos la superficie perpendicularmente. Entonces siempre teníamos componente normal, nunca teníamos componente tangencial. En el caso general, que yo tenga un campo eléctrico oblicuo a una superficie cargada,
La que salta es la componente normal del campo. ¿Se entendió hasta ahí ese concepto? O sea, la discontinuidad normal de un campo es proporcional a la densidad superficial de carga. El salto en la componente normal del campo eléctrico es, en valor, ¿no? Es directamente, no es proporcional, es directamente sigma sobre epsilon 0, en el caso del vacío, ¿no? Claro, sí. ¿Se entiende? Está bien, pero ¿y qué pasa con la componente tangencial? Porque hablamos de la normal y la tangencial. ¿Se entiende la pregunta? Yo hablo, la componente normal es discontinua en sigma sobre epsilon 0. ¿Y la componente tangencial? No debería cambiar. Vamos a verlo. Y ahora aparece lo que usted por ahí se me confundían. Vamos a hacer una circulación del campo. Acá. ¿No? Si yo hago la circulación de este campo a través de una línea cerrada, como es electrostático del campo, me dio igual a ¿cuánto? A 0, ¿no? Sí. Bien. Ahora bien, en esa circulación yo lo puedo dividir en 4 caminos. El inferior, el perpendicular, el que va para allá y el que va para abajo, ¿no es cierto? Puedo hacer 4 caminos. O sea, esta circulación cerrada la puedo dividir en 4 integrales abiertas que vayan de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Ahora lo que voy a hacer es que esta superficie que queda determinada por esta espira imaginaria que tengo tienda a 0. ¿Qué significa? Que delta H lo voy a achicar de vuelta. ¿Va bien? Lo voy a achicar hasta que este camino de ida y este camino de vuelta coincidan con el plano. Es como si estuviera caminando sobre el plano. ¿Se entiende eso? Lo que voy a hacer, cuando yo digo esto, voy a hacer que delta H tienda a 0. Y se anularían los laterales. Correcto. Se anulan los laterales. ¿Y qué pasa con los tangenciales? Son iguales. Porque la circulación, ¿cuánto me tiene que dar? 0. Entonces, lo que queríamos comentarles con esto, como conclusión, con Guillermo, es cuando yo tengo una densidad superficial de carga, lo que es discontinuo es la componente normal del campo eléctrico y no la tangencial. Ahora, si ese campo eléctrico atraviesa perpendicularmente a la superficie, la esfera cargada, el cilindro cargado, ¿se entiende lo que digo? El plano cargado, en esas cuestiones de simetría, que no tengo componente tangencial, porque aparte, digamos, como estamos en electrostática, hacemos que atraviese todo siempre perpendicular por la condición de electrostática, sale perpendicular a la superficie conductora. ¿Está claro? Entonces nunca tuvimos componente tangencial, no tuvimos nunca un campo oblicuo en el cual nos pudiéramos dar cuenta de esto. Todos los problemas que ustedes vieron hasta ahora, los campos siempre atravesaban en forma perpendicular a esas densidades de carga. Entonces, nos parecía que el campo saltaba en una densidad superficial de carga. Y eso no es así, la discontinuidad está en la componente normal. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Eso era lo que queríamos, digamos, agregar con respecto a este punto en particular. Esto, que ahora lo ponemos en modo te lo resumo así nomás, y digamos, a modo de resumen, para el caso de electrostática en el vacío, lo vamos a generalizar en los videos que vienen para cualquier superficie que yo esté en un medio 1 y pase a un medio 2. ¿Se entiende? Por ejemplo, no sé, estoy en el aire y entro al agua. Estoy en el aire y paso a papel. Meto un dieléctrico dentro de un capacitor, ¿se entiende? ¿Qué pasa en esa superficie de separación entre ambos medios? Eso es lo que se llaman campos en separación de medios. Y está como última parte de los próximos videos. Lo que pasa es que no lo íbamos a incluir ahora porque no había medios, estábamos en el vacío. Lo único que teníamos nosotros ahora era densidad superficial de carga. Por eso es que lo explicamos esto acá. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esto?
Bien. Por último, este grafiquito me pareció lindo. Está sacado de un libro que se llama El Griffith. Es un libro yankee muy bueno de teoría de los campos. Es muy, pero muy bueno. El único problema es que está en inglés. Si no estuviera en inglés, sería un libro que tranquilamente lo podríamos usar con Guillermo, porque tanto a Guillermo como a mí nos gusta mucho ese libro. Hay dos libros muy lindos yankees, uno del Mick y este Griffith, que están muy buenos. Pero bueno, están en inglés y no vale la pena generar esa dificultad adicional, digamos, ¿no? Que es el idioma, que nos pone todo en un plano de no igualdad, digamos, adicional. Igual está en la bibliografía en los libros. El Griffith está en la bibliografía. Lo pueden consultar si quieren. Pero fíjense qué interesante. Fuentes, densidad de carga, campo electrostático, potencial. Si yo quiero calcular el potencial a partir de la densidad volumétrica de carga, fíjense, salvando las distancias con respecto a los símbolos, lo que vimos hoy. Potencial generado por las fuentes. ¿Ven? 4π0, bla, bla, bla. Bien. Al revés, si yo tengo, esto es lo que vamos a ver, digamos, sería el tema siguiente, no, el otro es la ecuación de Poisson. Esta es la ecuación de Poisson, por ahora dejémosla. Simplemente está nombrado acá. Pero es del potencial a la fuente. Después, del campo al potencial a través de la integral de línea. Mientras que del potencial al campo, el gradiente. De la fuente al campo a través de Coulomb. Y del campo a la fuente, caracterizado por su divergencia y su rotor. ¿Está claro? No tengo fuentes vectoriales y si yo quiero calcular la fuente escalar, calculo la divergencia del campo, que es como ustedes lo han hecho en varios digamos, problemas que le han tocado. ¿Está claro? Es bastante gráfico este triangulito y a modo de resumen también está piola. Sería un resumen de la primera slide que estuvimos viendo, el primer mapa conceptual. Bien, ¿alguna duda o consulta con respecto a esto último? Bien. Bueno, Guillermo, ¿algo más para agregar con respecto a esto? ¿O algo que me esté olvidando que estuvimos hablando nosotros? No, básicamente que las leyes fundamentales de la electrostática lo tenemos en forma diferencial, rotor y divergencia, en forma integral, teorema de Stokes y de Gauss, y hoy apareció qué pasa cuando hay densidad superficial. Cuando hay densidad superficial no puedo calcular la divergencia y el rotor porque las derivadas no existen. Hay como tiene un salto cierta componente. Entonces, la forma que toman las ecuaciones fundamentales son las que recién presentó Leo. El salto en la componente normal se debe a la densidad superficial de carga y la componente tangencial se conserva. Es otra forma de las ecuaciones fundamentales para esa situación particular que es una superficie cargada. Una pregunta. No me queda muy claro qué significa se conserva. Es igual de un lado que del otro, digamos. Si veías el dibujito, la componente tangencial era la misma, en E más y en E menos. O sea, de un lado o del otro de la superficie. Ah, listo. Ahí me queda más claro. Es igual y contrario, entonces. No, es igual, igual. Ah, está bien. Fíjate que la componente es exactamente la misma. Y claro, la respuesta está cero, está bien. Me queda claro. O sea que no sufre variación, eso quiere decir que se conserva. En cambio, la componente normal sí sufre una variación. Cuando tengo conductores, el conductor en el equilibrio electrostático no admite componente tangencial, porque si habría un campo tangencial, la carga se seguiría moviendo y no estaría en equilibrio. En los conductores, ese campo tangencial es cero. Entonces, el salto se produce, siempre sale en forma normal al conductor. Por ahí ya lo vieron en física 2.
Eso queda claro, ¿no, gente? ¿Por qué sale perpendicular en un campo electrostático de un conductor? El campo. Sí. ¿Está? Si yo tuviera una componente oblicua, tangencial, lo que habría es circulación de corriente. Entonces saldría de la condición de equilibrio electrostático ahí. Bien, acá en el grupo WhatsApp, Ricardo nos hace una pregunta que no sabe cómo plantear la densidad superficial de carga. Necesitaría ver qué ejercicio era ese. El problema 13. A ver, voy a buscar el problema 13 y lo voy a poner en pantalla. Si me aguardan un segundito. Bien, ahí está. Con paciencia está abriendo el Word. De mientras que está abriendo, ¿qué les pareció ver este formato que nunca lo habíamos hecho, el formato de resumen de este tipo de mapa para hacer un repaso? ¿Les pareció que sirve o no vale la pena? Está muy bueno. Está bueno para tenerlo a mano cuando hacemos los ejercicios. Esto obviamente lo voy a más allá que esté el video, lo voy a colgar en el PowerPoint. Conceptualmente aclara mucho también. Bien. Lo importante es que ustedes se acostumbren a medida que van estudiando poder ir armando su mapa. Perdón, porque el mapa armado por uno ayuda como apunte de estudio. ¿Se entiende? ¿Vieron cuando ustedes tienen hoja de fórmula, que usan hoja de fórmula? ¿Me dejan usar hoja de fórmula? ¿Me dejan usar hoja de fórmula? Sí, usa hoja de fórmula. Una muy buena hoja de fórmula podría contener este esquema de relaciones. Y a uno lo ayudaría demasiado este esquema de relaciones. ¿Se entiende? Sí. Insisto, el mejor mapa conceptual que hay es el que uno puede armarse. Obviamente, corregido después. Siempre conviene que lo revise alguien por las dudas. Si uno está con el libro no hay problema, pero si uno quiere por la duda, ¿le parece bien que está esto? Sí. Digamos, el mejor mapa es el que uno puede construir. Porque es el que porque de ahí uno va es como que te van cayendo las fichas. Ah, mira, si esto se relaciona con esto. Obviamente la primera vez que lo arma, no sale todo. Y se empiezan a cruzar todas las flechas. ¿Se entiende? Para que el mapa pueda quedar prolijito como lo armamos con Guillermo, hay que pensar cómo ubicar las cosas. Al principio queda todo desprolijo y después uno lo va como abriendo. No es que quede así de una. Es difícil que quede así de una. Porque hay una relación que no lo tuve en cuenta y después parece que se me cruza por todo el dibujo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, el 13. ¿El 13 de los problemas que mandamos, Ricardo, o el 13 de la guía de ejercitación? De los problemas, Leo. Ah, de los problemas, bien. Listo. Entonces, si no me equivoco, es este. ¿Puede ser que lo vean? Sí. Bien. ¿Puede, Guille? Sí. Ah, lo va a mandar. ¿Se perdió el problema? ¿Lo pongo de vuelta? No, yo lo veo. Ah, perfecto, listo. Sí. Que es lo que pide la densidad superficial del cilindro hueco para que se anule el campo en P. Primero pensemos, digamos, de qué signo tiene que ser esa densidad superficial de carga comparada con la volumétrica del otro cilindro, para anular el campo. ¿Del mismo signo o del signo distinto? Puesto. ¿Por qué? Porque por posición de efectos se van a anular. Punto. Fíjate que el campo es un vector.
Se me perdió dónde está el... ¿Lo desaparecí sin querer? Sí. Sí, no está compartido. Perdón. ¿Ahora? No. Va de vuelta, ¿eh? Toqué algo sin querer y mil disculpas. Ahí va. Ahí está. Vamos a suponer que la densidad volumétrica es positiva. El campo en el punto P iría hacia la derecha. Apuntaría a la derecha. O sea que el campo generado por el cilindro hueco tendría que apuntar hacia la izquierda. Y para eso tiene que ser positivo, tiene que ser del mismo signo, no del signo contrario. Si fuera el signo contrario, tendría el doble de campo. No sé si se entiende. Lo primero que hay que analizar es el signo que me tiene que dar. Si me da otra cosa, es algo que estoy haciendo mal. Yo tengo que anular el campo. Tengo que tener, digamos, vectores iguales y opuestos. Pero como están a cada lado del punto, tienen que ser del mismo signo las cargas. ¿Se entendió eso? Sí. Está bien. Entonces, bueno, acá conviene usar el teorema de Gauss. Calcular el campo generado por el cilindro macizo. Obviamente hay que hacer una superficie gaussiana cilíndrica y demás, y me va a dar que el campo va a ser proporcional a la carga total del cilindro macizo, inversamente proporcional a la distancia, o sea, a 2R. En este caso lo mismo, o sea que toda la carga en la superficie tiene que ser igual a toda la carga en el cilindro macizo. Ahí como están a la misma distancia de un lado y del otro, me va a anular el campo. Una vez que, primero tengo que calcular la carga por unidad de longitud del cilindro macizo, y igualarla a la carga por unidad de longitud del cilindro hueco. Ahí voy a tener la carga total del cilindro hueco. Después, para conseguir la superficial, lo divido por la superficie, que es 2pi por R por la unidad de longitud. Primero voy a tener que hacer la integral, cuánto es toda la carga en Coulomb en el cilindro macizo. Fíjese que la densidad es lineal, digamos, con respecto al R, no es constante. Si no, sería pi por radio al cuadrado, pero como no es, tengo que hacer una pequeña integral. Me va a dar la integral de esto. O sea, ¿se entendió, Ricardo? Más o menos. Profe, viéndolo así, la carga neta de ambos va a ser diferente, ¿no? No, tendría que ser igual para poder anular el campo. Pero una En consulta. Coulomb, no en densidades. Si esta me da 4 Coulomb, esta me tiene que dar 4 Coulomb, porque si están a la misma distancia. Para anular el campo, para que este campo me genere el mismo con el sentido inverso al macizo. Sí, o sea, yo lo pienso como que un diferencial de carga me va a generar un diferencial de campo en el punto P. Como en el círculo de la izquierda tengo diferencial de carga dentro de de todo el cuerpo, digamos, las distancias al punto P, algunos van a estar más cerca y más lejos, en cambio en el de la derecha. Eso lo solucionás calculando el campo total en P con el teorema de Gauss. Salí de la complicación matemática de ese cálculo. Lo haces por Gauss y te da que calculas el flujo en un cilindro centrado en el eje del cilindro macizo que pase por P, por la simetría que tiene, como ρ depende solo de R, hay simetría cilíndrica,
el campo en todo ese cilindro va a ser, digamos, el módulo va a ser constante. Y ahí puedes salir de la integral del flujo. Entonces la carga Es lo que neta van a ser. hicimos en casi todos los ejercicios, se veía de esa forma, como con la esfera, en este caso con un cilindro. La carga total que atraviesa digamos, que contiene esa superficie gaussiana, tiene que ser exactamente igual a la otra, porque el campo depende de la carga encerrada y dividido por 2R. Como 2R es la misma distancia entre el eje del no sé cómo explicarlo, Leo. Ahora, Ricardo. Joya, joya, joya. Espectacular.